Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la evaluación de riesgos geológicos naturales, un proceso muy importante dentro de la gestión ambiental y territorial. Como integrantes tenemos al compañero Jonathan Lincoln Guamán Muñoz, mi persona, Laura Sofía León Mamani, el compañero Jordi Manga Quispe y el compañero Edgar Tinoco Ochoa. Como índice de la exposición daremos la introducción y objetivos, el marco teórico, la metodología, los resultados y análisis y por último las conclusiones y recomendaciones. Como primera parte empezaré por la introducción. ¿Qué es la introducción? Es la evaluación de riesgos geológicos naturales que constituye un proceso esencial dentro de la gestión del territorio y la reducción de desastres. Este análisis permite comprender las amenazas que surgen a partir de fenómenos naturales de origen geológico, tales como sismos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, inundaciones, subsidencias y hundimientos del terreno. Estos eventos pueden provocar graves consecuencias sobre la población, las infraestructuras, los recursos naturales y el medio ambiente, afectando directamente al desarrollo sostenible de las comunidades. Mediante la identificación, análisis y valoración de los riesgos geológicos es posible determinar los niveles de vulnerabilidad de una zona y establecer medidas preventivas que minimicen los posibles daños. La información obtenida a través de estudios geológicos y geotécnicos permiten elaborar mapas de riesgo, planificar el uso adecuado del suelo, orientar la ejecución de obras civiles y también diseñar estrategias de respuestas ante emergencias naturales. En este sentido, la evaluación de riesgos geológicos no solo representa una herramienta técnica de diagnóstico, sino que también un instrumento de planificación que contribuye a la seguridad ciudadana, protección del patrimonio, a la conservación ambiental. Su correcta aplicación promueve una gestión responsable del territorio basada en la prevención, la resiliencia y la sostenibilidad. Como siguiente punto daré los objetivos. Como objetivo general tenemos, evaluaremos los riesgos geológicos naturales con el propósito de identificar las amenazas potenciales, analizar sus causas y proponer medidas de prevención, mitigación y respuestas que contribuyan a reducir los impactos negativos sobre la sociedad, las infraestructuras y el medio ambiente. Como siguiente punto, como objetivos específicos tenemos identificar y clasificar los principales tipos de riesgos geológicos presentes en la zona de estudio, analizar las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas y ambientales que favorecen la ocurrencia de fenómenos naturales, evaluar el grado de vulnerabilidad y la exposición de la población, las edificaciones y las áreas productivas frente a estos riesgos. Elaborar mapas temáticos, informes técnicos o bases de datos que sirvan de apoyo para la planificación territorial y la toma de decisiones. Como también proponer estrategias de prevención, mitigación y adaptación frente a los riesgos identificados. Por último, fomentar la cultura de prevención, la gestión sostenible del territorio mediante la educación ambiental y la participación comunitaria. Como siguiente fase daré pase a mi compañera. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, daremos a tratar dentro del marco teórico el primer punto, lo que es el concepto de riesgos geológicos naturales. Se refieren a los fenómenos de origen geodinámico, que al interactuar con las actividades humanas o asentamientos poblacionales pueden causar daños materiales, pérdidas humanas o impacto al medio ambiente. Estos fenómenos incluyen, entre otros, los sismos, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierras o rocas, hundimientos y tsunamis.
Seguidamente tenemos lo que son los componentes de riesgo geológico. Se dividen en tres puntos: la amenaza, vulnerabilidad y exposición. La amenaza: probabilidad de que ocurra un fenómeno geológico con capacidad destructiva en un área determinada. La vulnerabilidad: grado de susceptibilidad de las personas, infraestructura y sistema ante la ocurrencia de un evento. La exposición es la cantidad y valor de elementos humanos, económicos y ambientales ubicadas en zonas propensas a peligros geológicos. Otro punto a tratar que tenemos son los tipos de riesgos geológicos. Como primer punto tenemos lo que son los sismos o terremotos. Son movimientos bruscos del terreno o tierra causados por la liberación de energía acumulada. Segundo, que son las erupciones volcánicas, que es la emisión de lava, gases o ceniza desde el interior de la tierra a través de un volcán. Tercer punto, el deslizamiento de tierra o movimientos en masa. Son el desplazamiento de rocas, tierras o escombros por una ladera debido a la gravedad. El cuarto, que es tsunamis, son grandes olas oceánicas causadas por terremotos submarinos, expulsiones volcánicas o deslizamiento bajo el mar. El quinto, hundimientos, que es el descenso o colapso del suelo por causas naturales. El sexto, grietas, es la apertura en la superficie del terreno o la tierra, que pueden ser superficiales o profundas. Y el séptimo, que es la avalancha de rocas, es la caída de grandes rocas por pendientes. Vamos a tocar el otro punto, que es la evaluación de riesgos geológicos. La evaluación de riesgos geológicos es un proceso técnico y científico que permite identificar, analizar y representar de manera espacial las amenazas geológicas y su posible impacto en una zona determinada. Este proceso es clave para la planificación territorial, el diseño de infraestructura seguras y la implementación de estrategias de reducción del riesgo. Las etapas más comunes en una evaluación de riesgos geológicos incluyen, como primer punto, la identificación del peligro, que es el reconocimiento de los tipos de fenómenos presentes o potenciales en el área de estudio. Segundo punto, caracterización del fenómeno, que es el análisis de parámetros como magnitud, frecuencia, intensidad, duración y extensión del evento. El tercero, determinación de la vulnerabilidad y exposición, que es la evaluación de las condiciones físicas, sociales y económicas que hacen a una población más propensa a sufrir daños. La zonificación del riesgo, que es la representación cartográfica de áreas con diferentes niveles de riesgo. Y el quinto, propuestas de medidas de mitigación, acciones orientadas a reducir o controlar el riesgo identificado, como obras de ingeniería y normas del uso del suelo. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos en metodología cuatro fases. Lo que es en la fase 1 es identificación y caracterización del peligro geológico. Identificación de fenómenos como el sismo, el deslizamiento de volcanes, tsunamis. Recopilación de información histórica y técnica. Es una caracterización de parámetros cuyo
Parámetros son los que miden la magnitud, la frecuencia y la extensión. Y obviamente que tenemos la elaboración de mapas de peligro. En la fase 2 tenemos análisis de la vulnerabilidad y exposición, identificación de elementos expuestos como es la población, la infraestructura, los servicios. Y en vulnerabilidad tenemos física, social, económica, ambiental e institucional. En física tenemos una resistencia estructural. En social tenemos lo que es la organización y la educación. Económica, recuperación. Y en la fase 3 tenemos estimación y evaluación de riesgo. Cálculo de riesgo mediante métodos cualitativos y cuantitativos, elaboración de mapas de riesgo, como es la zona roja, naranja, amarilla y verde. La estimación de pérdidas potenciales, análisis de escenarios. En la fase 4 tenemos medidas de gestión de riesgo, prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación, y herramientas de tecnología, como sensores remotos, entre otros. Eso sería todo. Asimismo, aportando lo que es dentro de estas 4 fases, vamos a pasar con nuestro compañero Edgar. Conclusiones. Evaluar los riesgos geológicos naturales es como conocer los puntos débiles de una zona antes de que ocurra una tragedia. Nos ayuda a entender qué tipo de desastres pueden pasar, como sismos, deslizamientos o erupciones, y qué tan preparados estamos para enfrentarlos. Este proceso no solo sirve para hacer mapas o informes técnicos, sino que también es clave para proteger vidas, bienes y el medio ambiente. En resumen, saber más sobre los riesgos nos permite vivir más seguro y tomar decisiones inteligentes sobre cómo usar el territorio. Recomendaciones. No esperes a que ocurra un desastre para actuar. La prevención siempre es más barata y efectiva que la recuperación. Involucra a la comunidad. La gente debe saber qué riesgos hay en zonas y cómo protegerse. Usa la tecnología, mapas digitales, sensores, los modelos que puedan ayudar a anticipar el problema. Los mapas ayudan a saber qué zonas son más peligrosos y cuáles son más seguros. Sirven para planificar mejor el crecimiento de los pueblos y ciudades. Educar a la comunidad. Enseñar a niños, jóvenes y adultos qué hacer antes, durante y después de un desastre natural y saber cómo actuar que pueda salvar vidas. Trabajar en equipo. Las autoridades, técnicos y vecinos deben colaborar para cuidar el territorio y estar preparados ante cualquier emergencia. Aportando al tema que se ha tocado hoy, docente, eh, recordemos que los riesgos geológicos naturales son unos procesos multidisciplinarios que requieren la integración de conocimientos geológicos, sociales y ambientales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener una evaluación muy rigurosa y sistemática, constituyendo la base para la toma de decisiones, ¿no?, informadas en la gestión de riesgo del desastre. También debemos de permitir proteger vidas humanas, reducir la pérdida económica, promover el desarrollo sostenible de los territorios,
La metodología debe ser adaptada a las características específicas de cada región, ¿no? Si bien sabemos, la costa, la sierra y la selva son regiones muy diferentes, por lo cual, ¿no? El peligro se considera siempre de acuerdo a la, a la situación de cada región, ¿no? Como las comunidades locales y la actualización continua de la información conforme se dispone de nuevos datos y tecnologías. Eso es todo, docente.